Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde esté usted cuando esté viendo este video. Es importante que les cuente que este video es auspiciado por Capitaria y pedido por ellos. Se me pidió específicamente que diera mi opinión respecto a lo que acontece hoy día. Hoy día, por si acaso, es el 6 de mayo del 2025, momento en que estoy grabando este video. Lo que acontece con aparentemente lo que se llama el problema arancelario o las políticas arancelarias del presidente Trump, o lo que desemboca en potencialmente una guerra arancelaria. Yo soy de la idea que concentrarse solamente en los aranceles o pensar que los aranceles son el hueso si ustedes quieren, la semilla de la fruta, es simplemente no entender que puede haber algo mucho más profundo donde los aranceles simplemente representan la superficie. Ahora, para poder entender eso, es importante entender qué es lo que quieren resolver los aranceles. Yo, independientemente que no esté de acuerdo que los aranceles resuelvan el déficit comercial de los Estados Unidos, sí creo que el déficit comercial es algo que no se entiende bien en general en mi profesión y en el individuo en particular en la economía. Hay gente que, esto lo he escuchado, no sé, pues, o sea, desde, yo diría, el segundo gobierno del presidente Obama. O sea, esto no comienza con el segundo mandato del presidente Trump, ni mucho menos. Y yo he escuchado gente que me repite una y otra vez que el déficit comercial que Estados Unidos tiene con la República Popular China es el negocio del planeta para los Estados Unidos. Y normalmente me lo dicen porque dicen, bueno, mira, esto es realmente simple de explicar, ¿ya? Estados Unidos adquiere, vía importaciones, desde la República Popular China, bienes de consumo que tienen un costo y tienen claramente un valor para los Estados Unidos. Y entrega a cambio dólares que tienen cero costo de impresión, si es que fueran billetes, aunque eso representa una cantidad mínima hoy día, o dólares que tienen cero costo de creación digital. Hoy día los dólares son fundamentalmente digitales y crear más dólares en el mundo es casi tan simple como apretar un botón. En todo caso, para quien puede hacerlo, que en este caso es los Estados Unidos a través de la Reserva Federal de los Estados Unidos, aparentemente no tuviera costo y por lo tanto estaríamos cambiando, consiguiendo algo que tiene valor y dando algo que no tiene ningún valor. Entonces pareciera el negocio del siglo. Es increíble cuántas veces me han dado esta explicación, ¿no? Yo pago con dólares que hago, creo o imprimo, o ahora digito, como quieran ustedes, y recibo bienes de consumo. Y cuando quiero algo o quiero más, bueno, hago más dólares y se acabó el problema. En mi opinión, esa es una visión superficial que no hace justicia a lo que el déficit comercial está haciendo Estados Unidos, que en mi opinión lo está ahogando. Y para poder entender eso hay que ir un paso más que lo que está representado en este minuto en su pantalla. La pregunta es, si fuera verdad que el análisis se queda donde he dicho, Estados Unidos envía dólares que no le cuestan nada y a cambio reciben bienes de consumo que la República Popular China le cuesta producir, independientemente si le cuesta poco o mucho, eso no es relevante, le cuesta producir, lo que había que preguntar es lo siguiente. Si uno agarra el déficit de balanza comercial que la República Popular China tiene con Estados Unidos en los últimos 20 años, el total es aproximadamente de 7 billones de dólares, 7 con 12 ceros, por si acaso. Los norteamericanos dirían 7 trillion. ¿Ya? De esos 7 con 12 ceros, ¿sí?, en tesorería norteamericana, en poder de la República Popular China o alguna de las instituciones de la República Popular China, hay 760 mil millones de dólares, es decir, un décimo. El otro 90% de los dólares que en teoría la República Popular China ha acumulado con los Estados Unidos en 20 años no están ahí. Entonces la pregunta es, ¿dónde están? Volvamos nuevamente a nuestro gráfico, ¿sí?
Para volver a nuestro gráfico, yo quiero indicar que, insisto, este es un problema del cual se discute de hace mucho tiempo. Yo hablé del segundo gobierno de Obama y creo que es anterior a eso inclusive. Veo un artículo del año 2003 de la revista Fortune donde Warren Buffett, que se acaba de jubilar o retirar de sus funciones ejecutivas en Berkshire Hathaway a sus jóvenes 94 años, él ya decía en el 2003 que Estados Unidos estaba entregando su riqueza con las dos manos, o se la estaban sacando de los pies, es la expresión que usaba en el artículo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Hay gente que piensa así, yo pienso parecido, por si acaso, quizá no desde el 2003, pero ciertamente desde hace algunos años. ¿Y por qué hay gente que piensa que Estados Unidos simplemente está teniendo ganancias gratis a costa de la República Popular China con su déficit comercial, como lo expliqué en el gráfico anterior? Vamos a mirar el gráfico que expliqué, que es Estados Unidos le entrega dólares que tienen cero costo de producción, es decir, los digito electrónicamente, y a cambio China entrega bienes de consumo. Si quiero más bienes de consumo, entrego más dólares que digito electrónicamente a cero costo. Pareciera el gran negocio. El problema es que cuando uno pregunta qué es lo que hace la China con esos dólares, porque claramente no los tiene, de los últimos 20 años solo tiene un 10%, la pregunta es ¿qué hace? Bueno, una de las cosas que hace es mandar los dólares de regreso y a cambio adquirir activos reales y activos financieros. Si uno elimina los dólares de la ecuación para entender realmente cuál es el intercambio, entenderíamos que China está mandando bienes de consumo y Estados Unidos está pagando con activos reales y activos financieros. O puesto en palabras simples, China está mandando bienes de consumo y Estados Unidos está entregando a cambio activos con potencial de apreciación. Visto de esta manera, ya no es tan claro que Estados Unidos esté ganando. De hecho, esta foto lo mostraría como un perdedor en esta transacción. Y esto es por si acaso algo importante. La República Popular China, a través de sus instituciones, ha comprado bienes raíces, ha comprado empresas, ha comprado obras de infraestructura. Sin duda está en los mercados financieros también, con esos dólares que ha obtenido del déficit de la balanza comercial. Déficit que tiene Estados Unidos con China o el superávit que tiene China con los Estados Unidos. ¿Termina ahí? No, yo creo que desde el punto de vista geopolítico es bastante peor. Porque no todos los dólares han vuelto a los Estados Unidos. Partimos de la misma manera, ¿no? Estados Unidos manda dólares a China, China manda bienes de consumo, la pregunta es ¿qué hace China con esos dólares? Bueno, un segundo destino de los dólares no es realmente Estados Unidos. Los dólares salen de China, pero no realmente llegan a Estados Unidos. China usa en gran porcentaje ese exceso de dólares que ha tenido para financiar obras de infraestructura en Asia, en África y en Latinoamérica, en parte de lo que conocen ustedes como Belt and Road Initiative. Es decir, nuevamente simplificando, si elimina uno los dólares de esto, China está mandando bienes de consumo y a cambio está adquiriendo poder geopolítico. El financiamiento de estas economías en Asia, en África y en Latinoamérica le da poder geopolítico a costa de la otra gran potencia existente hoy día, a costa de los Estados Unidos. Entonces, visto de esta manera, China manda bienes de consumo y adquiere poder geopolítico. Nuevamente, visto de esta manera, yo no creo que Estados Unidos esté ganando a la República Popular China. Yo siento que el verdadero objetivo del presidente Trump, y esto es lo que voy a mostrar una vez que muestre los hechos, o describa los hechos que han ocurrido estos últimos días, es lograr algo similar al Acuerdo Plaza del año 1985. Para los que no son muy jóvenes o no se acuerdan, el Acuerdo Plaza, firmado el 22 de septiembre de 1985, reunió a los ministros de Hacienda y a los presidentes del Banco Central de cada uno de 5 potencias o 5 países grandes, si ustedes quieren: Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Francia y el Reino Unido. Y de forma concertada, ¿sí? Todas estas instituciones, todos estos países, a través de sus instituciones, quise decir, vendieron dólares, haciendo que el dólar se depreciara en el mundo y por lo tanto el país fuera más competitivo en aquellas cosas que quisiera
negociar con el exterior. Parte del problema de ser la moneda refugio de la economía del planeta es que cada vez que las cosas se complican en el mundo, la gente corría al dólar. El problema de que la gente corra al dólar es que el dólar subía con respecto a las demás monedas, cada vez ahorcando más y más a toda posibilidad de exportación, a muchas de las oportunidades de exportación de los Estados Unidos. En algunos casos con consecuencias severas con respecto al empleo en el país. Entonces, en respuesta a esto, en el año 85 hay el Acuerdo Plaza. Yo tengo la sensación que lo que quiere el presidente Trump es tener algo muy similar. Seguramente lo va a llamar Acuerdo Mar-a-Lago en vez de Acuerdo Plaza. Porque lo que quiere es nuevamente volver a posicionar el sector exportador de Estados Unidos. Yo dudo mucho que el sector exportador sea el sector manufacturero de antes. Hay industrias que simplemente no importa si es aranceles o si trabajas la moneda, simplemente no son competitivas en Estados Unidos dado el costo de la mano de obra. Pero hay otras que podrían serlo, que podrían beneficiarse. Yo creo que probablemente parte de su objetivo, vamos a ver que hay más, va por ese camino, ¿sí? Bueno, habiendo explicado lo que es el Acuerdo Plaza y lo que se logró en el año 1985, para que entendamos que parte de lo que estamos viviendo hoy día no es algo que viene de la segunda administración del presidente Trump, me da la impresión que el presidente Trump hoy día basa su visión económica de su política, aparentemente expresada en aranceles, en tres principios. Comercio recíproco, o si ustedes quieren, más que libre comercio, es comercio balanceado o próximamente o parecido a balanceado. Defensa de la manufactura nacional, acá hay empleos y estos son la gente que vota por uno, por lo tanto es importante. Noten por favor que si bien es cierto, yo creo que él tiene razón en ese sentido, no creo que tenga razón en el tipo de manufactura que se va a salvar. Si él logra sus objetivos. Insisto, Estados Unidos con un dólar más barato en relación a las demás monedas puede ser más competitivo en algunas industrias que todavía se califican de manufactura. Claramente un componente cada vez más grande de la economía norteamericana está en servicios, que lamentablemente para propósitos del presidente Trump generan menos empleo. Hay cierta manufactura que sí se podría beneficiar y hacerse competitiva con una moneda un poco más depreciada. Y insisto, yo no creo, o sea, espero ya que no crea que los aranceles van a resolver el déficit comercial que tiene Estados Unidos con cualquier país, porque no lo van a hacer. Yo creo que el problema va por otro lado, que los aranceles son parte independientemente si uno cree que es un gran negociador o no, es parte de la negociación, en mi opinión. Yo siempre prefiero asumir que la otra persona tiene... o sea, yo creo que subestimar a alguien, sobre todo a alguien que tiene tanto poder, es normalmente un error muy grande. Yo por si alguien lo está haciendo, yo creo que hay cierta lógica, independientemente que hay ciertos pasos que parecen ser pasos en falso, con respecto a lo que está haciendo, ¿sí? Bueno, los fenómenos, o los hechos más recientes los voy a comenzar desde el día 2 de abril del 2025, el día que el presidente Trump lo llama el Día de la Liberación. Ese día, se declara emergencia nacional bajo la ley conocida como IEEPA en los Estados Unidos. Es una ley de 1977 que faculta al presidente de la nación para poder enfrentar amenazas extranjeras a la seguridad nacional, a tomar medidas que le permitan lidiar con eso. Y es precisamente esta ley del año 77 la que él usa para emitir su orden ejecutiva o que son leyes pasadas no por el Congreso, sino emitidas por el Ejecutivo, que él titula como regulación de importaciones con arancel recíproco para corregir las prácticas comerciales que contribuyen a déficits comerciales persistentes, ¿sí? Con esta orden ejecutiva,
todos los países que comercien con los Estados Unidos tienen un arancel global del 10%. Es decir, pase lo que pase, es 10% para arriba. ¿Sí? De ahí vienen los aranceles recíprocos. China, en vez del 10%, de hecho China ya venía con un 20% previo, le coloca un arancel adicional del 34%, porque el déficit comercial con China es bastante superior al que tiene con otros países. Con la Unión Europea un arancel del 20%, con Japón un arancel del 24%, con Corea del Sur el 26%, con Israel el 17%, con Taiwán el 32%, por supuesto excluyendo semiconductores que son producidos en Taiwán y son necesarios en los Estados Unidos. Hay para México y Canadá algunas excepciones. El tratado en castellano es MEC, que es México, Estados Unidos y Canadá. En inglés se llama USMCA, que es United States, Mexico and Canada, donde se ha firmado un acuerdo en el cual hay una serie de partidas de bienes que tienen arancel cero. Eso continúa. ¿Sí? Los bienes no incluidos en el tratado, sin embargo, enfrentan un arancel de 25% siempre y cuando no estén en la categoría de energía ni fertilizantes, para los cuales el arancel va a ser solo 10%. Se eximieron todos los productos minerales, productos farmacéuticos y posteriormente electrónica como smartphones y computadoras, que por supuesto venían de los países fronterizos y que un porcentaje que no es pequeño son comprados en los Estados Unidos. ¿Sí? La parte clave no son los aranceles de ese día, porque después fue empeorando la cosa. No fueron los aranceles de 34% a China. En comercio internacional, para todos aquellos que hayan ido a una escuela de negocios, existen lo que se llama de minimis. Los de minimis son el precio mínimo que tiene que tener un producto importado para estar sujeto a arancel de cualquier tipo. Eso varía, por si acaso, de país a país, pero el hecho es que esto existe. En el caso de Estados Unidos era $800. Entonces, si tu importación era inferior a $800, incluyendo la importación de la República Popular China, había cero arancel. Pese a que había un arancel de 20%, ese arancel de 20% solo comenzaba a regir encima de los $800. Sin embargo, la orden ejecutiva del presidente Trump elimina los de minimis para China. Lo cual significa que ahora tú pagas aranceles desde cero. Y eso es grave porque había una serie de productos baratos que se exportaban de China a los Estados Unidos que entraban sin arancel, que ahora van a ver un cambio violento y brusco. A partir del 2 de mayo comenzó a regir aranceles para los productos debajo de $800. Aranceles de 120% o $100, lo que fuera mayor. ¿Sí? Entonces, si tienes un artículo, por ejemplo, de $700, el 120% va a ser más que $100. ¿Sí? Pero si tienes un artículo de $20 que estás importando, ¿ya? Independientemente que el 120% sean $24 más, el arancel mínimo es de 100. Y eso rige durante el mes de mayo. Pero entrado el 1 de junio, el arancel mínimo se sube a $200, por si acaso. El arancel, insisto, si hay algo que va a golpear a mucha tienda o mucho retail norteamericano, es más esto que los otros aranceles, por si acaso. ¿Sí? Siguiendo lo que pasa el día posterior al día de la liberación, del 3 al 7 de abril, entran los aranceles globales y los recíprocos. Los globales 10%, los recíprocos varían país por país. ¿Sí? Se eximieron algunos productos que ya estaban en los barcos antes de lo que fue promulgado el 2 de abril. Entonces, para los productos en tránsito, antes del 12 de abril, quedaron eximidos de todos estos cambios. ¿Sí? China, la reacción de los países no se hizo esperar. China denunció esto como bullying, tomó aranceles de represalia, que después fueron subiendo el uno con el otro.
Canadá y México, Canadá tomó una posición muy dura, con un arancel de 25% a los vehículos estadounidenses. Inclusive en algún minuto el gobernador de Alberta indicó que podría poner una tarifa de 25% a la energía eléctrica que Canadá exporta, o la provincia de Alberta específicamente exporta, a estados como por ejemplo Nueva York. No obstante, tratando de buscar algún tipo de acuerdo, se suspendieron otras represalias. México anunció que presentaría medidas a futuro, pero probablemente de las cabezas más frías vinieron de México, en mi opinión. La Unión Europea anunció aranceles por un total de 28.000 millones de dólares, pero pospuso la aplicación de estos aranceles. El primer ministro de Japón habló de una crisis nacional. El mayor índice accionario japonés cayó casi un 8%. Corea del Sur activó medidas de emergencia para todas las industrias afectadas. Israel ofreció poner 0 aranceles a todo producto de Estados Unidos, pero el presidente Trump se rechazó levantar el 17% que le había impuesto Israel. Taiwán optó por no responder, nuevamente, y tratar de incrementar las importaciones que vienen de Estados Unidos para reducir el déficit comercial con este país, ¿sí? Todos sabemos lo que pasó. Los mercados financieros comenzaron a realmente sangrar. Los mercados accionarios tuvieron grandes caídas en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. Y los instrumentos de deuda también, cosa que en el caso de Estados Unidos es algo que no están muy acostumbrados a ver. Normalmente cuando cae el mercado accionario el dinero va a los instrumentos de tesorería, pero acá estaban cayendo el precio de los bonos de tesorería y el mercado accionario. Era un fenómeno que para un latinoamericano es común, se llama fuga de capitales por si acaso. Pero para países como Estados Unidos es algo que no se ve con tanta frecuencia. Sea cual sea el hecho del por qué, algo pasó ya en el presidente Trump y existió lo que él llamó la pausa táctica. Redujo con el mundo temporalmente los aranceles al 10%, excepto China. Y en China redobló la mano y lo subió a 125%, que con el 20 anterior, insisto, ya estás en 145%. ¿Sí? Hay una recuperación bursátil que el presidente Trump se la adueñó, ¿sí? Las bolsas se recuperaron, el retail se recuperó sin duda alguna, y hay un discurso optimista de Trump que dice en su red social llamado Truth Social, pronosticó que vienen grandes días pronto, ¿sí? Del 9 al 30 de abril tenemos los siguientes. El presidente Trump eximió más productos electrónicos, smartphones, computadoras, y reembolsó aquellos productos que habían entrado a los Estados Unidos pagando aranceles. Es decir, para aquellos que entraron y ya habían pagado aranceles posterior al 2 de abril, los reembolsó, ¿sí? Comienzan las investigaciones de la sección 232. Yo no los quiero llenar con números, pero cada una de estas es interesante porque estoy seguro los tribunales de justicia en los Estados Unidos tarde o temprano van a tener que opinar sobre si el presidente puede hacer uso de esto o se requiere al Congreso de los Estados Unidos. Eso viene, por si acaso. La sección 232, en inglés se llama The Trade Expansion Act, del año 1962, faculta al presidente de Estados Unidos imponer restricciones al comercio, como por ejemplo aranceles o otro tipo de barreras para arancelarias, no arancelarias, si las importaciones que están entrando a los Estados Unidos se consideran una amenaza para la seguridad nacional. Esta disposición se ha utilizado más de una vez antes de lo más reciente, por si acaso. Se abren investigaciones para minerales críticos, camiones pesados, cobre y madera. Ojo que esos dos últimos no son menor. Hay una orden ejecutiva para tratar de evitar la duplicidad arancelaria, no hace que te peguen 2 veces por la misma cosa. La sección 232 impone aranceles por una razón y los aranceles recíprocos están basados en otra cosa y tú no quieres que te estén cobrando aranceles por ambas cosas. Entonces se hace estudios para evitar duplicidad, ¿ya? O duplicación más que duplicidad debería ser, ¿no? La Unión Europea le propone a Estados Unidos arancel cero para todo, pero el presidente Trump no accede.
¿sí? Hay, en teoría, muchos que están buscando acuerdos comerciales con los Estados Unidos, pero en este minuto, hasta donde yo sé, no hay nada, ¿sí? Del 1 al 4 de mayo, los aranceles combinados sobre productos chinos alcanzan el 245%. 125% que es la base, 20% es porque la producción de los ingredientes que se usan para el fentanilo, una de las drogas que está arrasando en los Estados Unidos, causando más muertes. Y además aranceles por la sección 301, otro número, otra sección, ¿ya? La sección 301 de la Ley de Comercio del 74 es una herramienta legal que permite a Estados Unidos investigar y tomar medidas contra prácticas comerciales extranjeras. Es decir, si el otro abusa, yo puedo hacer algo con la sección 301. Si hay seguridad nacional, entonces usamos la sección anterior, que era la sección 232, ¿ya? Y todo esto puede estar basado en una ley anterior de 1977. El presidente Trump endurece su postura frente a China, ¿ya? Continúa enmarcando los aranceles como defensa frente a la explotación extranjera. Si es así, puede usar la 301. ¿Ya? Es decir, si el otro se porta mal, yo puedo aplicar la sección 301 de la Ley de Comercio del año 1974, mientras que la 232 es fundamentalmente si es seguridad nacional. Una tiene que ver con el comportamiento del tercero, el otro tiene que ver con si se considera que pone en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Cuál es el impacto de todo esto en Estados Unidos? Bueno, hay un estudio de la Universidad de Pensilvania, Wharton, por si acaso, que estimó que el impacto anual en la clase media, aunque no existe esto de clase media promedio, pero si ustedes quisieran, para tener una idea, digamos, en unos va a impactar más que en otros, está entre $1.200 y $2.000 anuales por hogar, que considerando el sueldo de una persona de clase media en los Estados Unidos, este es un número muy grande, ¿no? Con respecto al Producto Interno Bruto y al empleo, y esto es muy de economistas, dicen, si se mantienen estos aranceles por los siguientes 10 años, yo creo que no aguanta, pero si se mantienen los modelos, las computadoras de estos caballeros, dicen que habría una caída acumulada del 6 al 8%. 6 al 8% del PIB de los Estados Unidos es cataclísmico, por si acaso, ¿no? Y que bajo la misma lógica, si se mantienen los aranceles por 10 años, la reducción en los salarios reales de los individuos de clase media en los Estados Unidos serían reducciones del 5 al 7%. El sector de acero va a aumentar empleos, protegida ya sea por lo que hay hoy día, que son las tarifas, los aranceles, o quizás, como vamos a ver después, por tipo de cambio, el sector de acero puede sobrevivir e inclusive aumentar empleos, que es lo que está buscando. Pero hay otros sectores que no importa lo que haga, yo no creo que no tienen mucho chance, como el sector automotriz, por ejemplo, donde con toda seguridad habrá despidos. Riesgos de inflación y de recesión, esa combinación junta llamada stagflación o stagflación, dependiendo cómo te enseñaron el castellano. Bueno, si le preguntas a las grandes casas norteamericanas, nuevamente cada uno tiene esos modelos, yo los llamo la bola de cristal. Goldman Sachs elevó la probabilidad de recesión al 35%, siempre me pregunto por qué 35, no 36 ni 34, y JP Morgan al 60%. Lo que es cierto, independientemente de los números o las bromas que yo trato de hacer en este video con ustedes, es que ambas casas ven más probabilidad de una recesión que antes. Uno siempre dice que los economistas pueden pronosticar todas las recesiones que ya pasaron, ¿no? Yo tengo la sensación que Estados Unidos ya está en recesión, por si acaso. Esto independientemente de las probabilidades, ¿sí? Lo que sí es cierto es que nuevamente sobre 10 años, los aranceles sí generarían dinero para el fisco norteamericano. Se calcula, hablando nuevamente como latinoamericano, $2 billones, es decir, un 2 con 12 ceros, o si quieres hablar como norteamericano, un 2 trillion, que se podrían usar para recortes tributarios o para reducir el déficit fiscal que también existe en los Estados Unidos, además del déficit comercial. Por supuesto, lo que no estoy de acuerdo es que estos aranceles los estén pagando los extranjeros. Estos aranceles se pagan cuando el producto entra a Estados Unidos y lo paga quien adquiere el producto en los Estados Unidos, lo termina pagando el consumidor. Pero sea como sea, va a haber mayor recaudación fiscal. Por supuesto, estos son una forma de impuestos que cae sobre el bolsillo del norteamericano promedio, ¿sí? El impacto global,
Bueno, si hay las represalias que están hoy día en la prensa, y vuelvo a insistir, estas son noticias que van cambiando minuto a minuto, estamos hablando de que probablemente 330.000 millones de dólares de exportaciones de Estados Unidos también estarían sujetas a aranceles en forma de represalia, ¿sí? Es nuevamente un número muy grande, ¿no? Causando, por supuesto, a futuro volatilidad bursátil y tensiones geopolíticas. El Fondo Monetario Internacional ya revisó a la baja todo. El crecimiento global, es decir, del planeta, lo estima ahora para el año 2025 en 2,8%, cuando pronosticó, cuando estábamos en el 2024, 3,3%. Para Estados Unidos ve una bajada de un punto entero, de 2,8 a 1,8% anual. China, 4%. 4% suena como un número fantástico para muchas economías, pero si miran los crecimientos de la República Popular China pre-COVID, 4% es anémico. En México se ve una contracción directamente, o sea, una recesión. Y la zona euro está coqueteando con el cero, se rebaja de 1% a 0,8%. Sea cual sea el caso, no hay nadie que se esté beneficiando abiertamente de lo que está pasando a nivel mundial. ¿Qué veo yo? Yo veo que si es que hay estrategia, yo creo que sí, hay mucha gente que piensa que no. Y yo noto que de una rigidez cuasi dogmática al comienzo hay pragmatismo. La famosa pausa de 90 días en los aranceles con la mayoría del planeta, excepto China, quizás revelan que el problema o el objetivo final no son los aranceles, sino algo más, y que los aranceles se están usando para sentar a negociar a la gente. Muestra flexibilidad con sus aliados, pero endurece su política contra China. Y queda claro, yo creo que acá no hay que ser un sabio, para entender que el principal objetivo del presidente Trump es China, ¿sí? Ahora, aún ahí, afirmó recientemente, tan reciente como el 22 de abril pasado, que podría ser posible reducir sustancialmente los aranceles a China, aunque no a cero. Esto me dice también que independientemente que el desafío, la competencia en la mente de los políticos norteamericanos es con la República Popular China, que probablemente esto no se trata solo de aranceles, o que hay otra cosa atrás, que es con lo que voy a terminar eventualmente mi presentación de hoy día, ¿sí? Tan reciente como el 5 de mayo, este lunes pasado, estamos hablando hace 2 días, o ayer, para ser bien exacto, ¿ya? Esto ya lo habíamos visto, perdón. Vemos que se comienza a manifestar la interrupción en el comercio y en las cadenas de suministros. Las cosas estaban en China porque se podían producir de forma eficiente a costos eficientes. Si hoy día yo no puedo confiar en la cadena de abastecimiento que viene de China y la tengo que colocar en otro lugar, por definición va a ser más cara. ¿Esto qué significa? Que uno puede esperar, sin duda, aumentos en los precios de los bienes que se producían antiguamente en China y que eventualmente van a ir a algún otro lado producto de lo que está sucediendo, ¿sí? La actividad fabril de China se contrajo, obviamente si no exportas no tiene sentido producir. En el caso del Reino Unido, pese a tener una arancel de solo 10%, también hubo una reducción importante en las exportaciones. La producción manufacturera de abril en Alemania puede dar una impresión equivocada porque salió bastante alta, pero yo creo que salió bastante alta para apurarse a entregar antes que entraran en vigor los aranceles, por si acaso, ¿sí? Lo mismo que en el caso de India. Ahora, en el caso de India es un poquito más permanente porque India espera beneficiarse de la diferencia de trato que va a tener con Estados Unidos vía China. Es decir, hay cosas que se esperan que se mueven de China a India, que todavía tiene un arancel de 27%, pero un trato superior al de China. Entonces, el puro hecho de que tenga ventajas competitivas frente a China hace que China puede ser el destino de algunas de las inversiones de Estados Unidos, por si acaso. Dije China, ¿no? Que India pueda ser destino. El impacto en el comercio electrónico es inmenso, especialmente por todas aquellas cosas que valían menos de $800
y que han sido eliminadas, los de minimis, han sido eliminados con los provenientes de China. Entonces, todas esas empresas que usan hoy día la gente joven para importar productos baratos de China, que normalmente se demoran como un mes en llegar a los Estados Unidos o a Latinoamérica, bueno, en el caso de Estados Unidos, ese negocio murió. Entonces, empresas como apps, ¿no? Que tienen apps como Shein o Temu, van a tener problemas muy grandes. Esto beneficia, por si acaso, a México y a Vietnam. Vietnam está al costado de China. En el caso de México y Vietnam, en ambos casos no se ha eliminado los de minimis, lo cual significa que todo producto que va de México o de Vietnam a Estados Unidos con un valor inferior a $800 paga cero. Nuevamente estamos hablando de términos relativos. Ya les expliqué que con una cadena de abastecimiento que está cambiando desde lo que era más barato y más eficiente a otra cosa, implica que los precios van a subir, ¿sí? JP Morgan está pronosticando que la inflación anual a septiembre del 2025 comparado con septiembre del 2024 va a ser alrededor del 5%. Bastante más que lo que la Reserva Federal va a poder aguantar sin hacer nada. Y esto crea una complicación. Note que el presidente Trump le pide a la Reserva Federal bajar las tasas para tratar de activar la economía, pero ellos son bien conscientes que vienen presiones alcistas de precios también. Y el problema es que la Reserva Federal en los Estados Unidos, ese banco central, tiene dos mandatos. No solamente vigilar como un halcón la inflación, sino tiene el mandato de tratar en la medida de lo posible estar lo más cerca de pleno empleo. Entonces, si bien es cierto la economía se está complicando y por eso habría que bajar las tasas, si ellos esperan subidas de precios importantes, producto de lo que está sucediendo, la capacidad para actuar de la Reserva Federal se va a cortar, en mi opinión. Ya hablamos del impacto al consumidor y hay efectos sectoriales, es decir, algunos sectores se van a afectar más que otros. Piensen ustedes en el caso de Apple, este cambio de entorno, no sabía cómo ponerlo, representa un costo adicional para la empresa, es decir, a costa de sus utilidades futuras, de aproximadamente $900 millones. ¿Sí? ¿Qué implica todo esto al día de ayer en China? Bueno, una reducción importante en el crecimiento, probablemente alrededor del 4 o 4,5%. El objetivo del gobierno de la República Popular China era un mínimo de 5, eso es muy poco probable, yo creo que es muy poco probable que lo vaya a conseguir. La actividad fabril se redujo a un ritmo inferior al que se tenía saliendo el COVID, dicho sea de paso. Contramedidas, China podría tratar de responder a todos estos aranceles actualmente devaluando su moneda, o es decir, depreciando su moneda más que devaluando, es decir, haciendo el dólar más fuerte, que es algo totalmente contrario a lo que busca el presidente Trump, como vamos a ver, ¿sí? Hay señales de negociación, vuelvo a insistir, el presidente Trump ya indicó en el 22 de abril, hace poco, una semana y un poquito más, su disposición a considerar la posibilidad de bajar los aranceles de forma importante, pero no hacerlo en el caso de China, si es que China se sienta a negociar, ¿sí? ¿Qué implica esto sobre México? Bueno, como yo les expliqué, hay una serie de partidas de bienes que están considerados en el tratado México, Estados Unidos, Canadá. Sin embargo, esos bienes que no están considerados ahí y que no han sido exentos, porque hay algunos que después se eximen, tienen aranceles de 25%. O sea, el sector automotriz, ya sea por todo o por partes, representa un 5% del Producto Bruto Interno de México. Y si esto no se arregla pronto, o no hay exenciones importantes para la entrada de piezas y o vehículos, hay 1 millón de empleos que podría estar en juego, ¿sí? Un caso extremo, por supuesto, pero esto simplemente va a indicar que esto es serio, ¿sí? ¿Cuánto de la partida es que acá uno puede tener la impresión, porque una cosa es considerar cuántos bienes y otra cosa es cuántos dólares de comercio exterior? Pero si uno mira por el número de partidas arancelarias, más o menos el 50% está cubierta por el tratado, o sea, ahí el impuesto es cero. El ministro de Economía, o ministro de Hacienda, como se dice en otros países, porque a veces economía y finanzas están juntos, Marcelo Ebrard, está hoy día negociando en Washington para ver si encuentran algo que
pueda cumplir los objetivos políticos del presidente Trump y minimizar el daño que podría existir sobre la economía mexicana. México se va a beneficiar del nearshoring. Nearshoring significa tu cadena de abastecimiento lo más cerca posible, no necesariamente lo más barato, pero lo más cerca posible. Entonces hay un lado que potencialmente podría ser bueno para México. Con respecto a Chile, si uno mira desde finales de marzo, justo antes de que comenzara el mes, con esta nueva política arancelaria a hoy día, hay una caída importante en el precio del cobre, ¿sí? que se puede explicar porque no sabemos qué va a pasar con la producción china, que es el gran demandante de cobre chileno, dicho sea de paso. Los precios del cobre, que son críticos para Chile, representan un 50,8%, o sea, la mitad de las exportaciones del país han caído. La cotización al 5 de mayo es de 4.69, $4 con 69 centavos por libra. No se olviden que a finales de marzo esto estaba a 5.25, o sea, la caída es también muy fuerte, ¿no? Por el momento, esto es importante, hay una exención de aranceles sobre el cobre chileno, ¿sí? No obstante, se está revisando bajo la sección 232, que es la de seguridad nacional. Entonces, si se requiere proteger a la producción de cobre norteamericana, que es mucho menor que la chilena, pero existe, no es imposible pensar que efectivamente el cobre chileno quede con un arancel de por lo menos el 10%. Actualmente está exento, ¿sí? Dado en términos relativos, dicen que el menos gordo es el más flaco, el arancel de 10% y la retención de los de minimis chilenos significa que cualquier producto por debajo de $800 paga cero. Eso es otro punto importante. Los únicos que han perdido estos de minimis son las personas de la República Popular China. La Unión Europea, como ya les dije, un arancel de 20%, hoy día está pausado. Japón y Corea muy complicados. Japón con 24% y Corea con 25% de arancel. Noten por favor que la República Popular China no es el país que tiene más instrumentos de tesorería norteamericana. A febrero la República Popular China tenía encima de 700.000 millones de dólares. Japón tiene más de 1 billón, 1 con 12 ceros. Entonces, si Japón trata de tomar represalias vendiendo instrumentos de tesorería que China ya está vendiendo, de a poco, para no afectar el precio de lo que le queda, pero ya está vendiendo, esto podría ser muy complicado con respecto a las tasas de interés de los instrumentos de tesorería norteamericana. No sé cómo se va a desenvolver, pero créame que los japoneses no están contentos. Uno de los grandes aliados, por si acaso. India se beneficia porque está esperando, dado que el arancel de India, aunque alto, 27%, es que para que tengan una idea, el arancel promedio de los Estados Unidos antes de todo esto era alrededor del 2,5%, 2,5%. Entonces hablar de 27 es grosero, es más de 10 veces, ¿sí? Entonces, pese a que hay un arancel de 27%, el hecho es que ese arancel es menor que China. Entonces van a tratar de obtener ventajas en términos relativos. La India, por lo tanto, si bien es cierto, no está contenta con lo que está pasando en términos de que sus productos van a pagar aranceles cuando entren a Estados Unidos, el hecho de que haya cierta sustitución de China hacia India lo pone en buena posición. Yo creo, como les dije, que los aranceles esconden los verdaderos objetivos. El presidente Trump, en mi opinión, tiene un objetivo, que es un dólar más bajo en un mundo sin correr el riesgo de perder ese privilegio de tener la moneda de refugio, la moneda considerada de reserva mundial. Y quiere un acuerdo Mar-a-Lago, o sea, algo similar al acuerdo Plaza del año 85, en el cual los países, quizás a cambio de no tener los aranceles, aceptan devaluar o depreciar sus monedas respecto al dólar norteamericano, lo que pondría a Estados Unidos en mejor posición o una posición más competitiva en ciertas industrias, donde todavía podría ser competitivo Estados Unidos. En otras creo que no hay nada que hacer, dicho sea de paso, sin correr el riesgo de que el dólar sea reemplazado por otra moneda como la moneda de reserva, que es el gran miedo que tienen, yo creo, hoy día bueno, no solo en esta administración, yo creo que, insisto, yo lo pude detectar ya desde la época del presidente Obama.
Eso puede explicar por qué habla de reservas estratégicas de oro, reservas estratégicas inclusive de Bitcoin. Es porque en el proceso de depreciar su moneda no quiere que la gente vea fortaleza en otra, que comience a incentivar cosas que yo creo que ya están en marcha, como sistemas alternativos de pagos en monedas que no sea el dólar. Eh, Ese pienso que es el acuerdo que realmente quiere el presidente Trump. Ahora, ¿qué quiere el presidente Xi? A mí me gusta mucho leer las cosas que salen de la República Popular China. ¿Ya? De hecho, hay algo que muestra fundamentalmente el pensamiento del Partido Comunista Chino en inglés, y a mí me gusta leer de vez en cuando. Yo tengo la sensación que la República Popular China va a negociar en términos que le gustaría al presidente Trump, todo esto de los aranceles y tipo de cambio, a cambio de algo. Y ese algo, en mi opinión, es que el presidente Trump diga públicamente que él se opone a la independencia de la República, a la independencia de Taiwán. Eso, desde el punto de vista de la psiquis china, es crucial hoy día. Eso haría, por supuesto, que todo intento independentista sufriera un golpe mortal, y sería probable que a futuro la República Popular China pudiera integrar a Taiwán sin necesidad de un escalamiento militar. Yo creo que si obtuviese eso, yo no digo que haya pasado, puede ser que yo simplemente me esté pasando muchas películas en la cabeza, puede ser. Bueno, quiero agradecerles por haberme acompañado y haberme permitido exponer mis ideas. Algunas pueden ser descabelladas, pero lo que intento acá es tratar de aportar un granito de arena con entender un escenario que es realmente muy complicado. El día 22 de este mes, el 22 de mayo, pienso dar una conferencia en Capitaria, donde me gustaría exponer los efectos sobre los distintos mercados, el tipo de cambio, el mercado de petróleo, el mercado de oro, el mercado de cobre, los mercados accionarios algunos, de todo lo que está sucediendo actualmente. Espero que este video los ayude a comprender un poquito mejor lo que está ocurriendo, y los invito a que nos acompañen en Capitaria, en este caso en Chile, en algún momento próximo en México, para tener esa discusión sobre el impacto sobre los distintos mercados. Muchas gracias, la mejor de las suertes, y nuevamente, dependiendo en qué momento están mirando este video, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que les vaya muy bien.